Buenas noches, compañeras, buenas noches, compañeros. La verdad que me alegra volver a esta facultad donde ya estuve alguna vez anteriormente. Y cuando el compañero recién mencionaba por qué es importante venir a la facultad y cuál es el lugar que están teniendo distintos protagonistas, candidatos, candidatas en las listas de distintas fuerzas políticas cuya procedencia son las facultades, la universidad. Y bueno, para mí esas son cosas imprescindibles. Es imprescindible tener fuerza en las facultades y en las universidades, y esto es lo que me alegra que podamos hacer esta noche en esta facultad. Yo empecé mi militancia a los 17 años en una agrupación estudiantil de izquierda, así que por supuesto que creo que militar en la facultad es algo contrario a perder el tiempo o no hacer nada. Creo que tiene que ver con nuestra posibilidad de formación política y reivindico esa formación. Incluso yo misma, en mi propia biografía personal, que también es política, me sorprendí muchísimos años después descubriendo que de lo que podía haber aprendido en política, cosas que eran necesarias para poder ser diputada nacional, legisladora porteña, descubrir que algunas cosas que yo había aprendido las había aprendido siendo muy joven, siendo una militante estudiantil. Primero en la ciudad de La Plata, en circunstancias que por cierto no eran sencillas. Estaba gobernando nuestro país una dictadura, la dictadura de Juan Carlos Onganía. Aquí se mencionó el Cordobazo. Estamos hablando del siglo pasado. Y antes de los 70 vienen los 60. Y hay una gran resistencia en las facultades, en las universidades, contra el ingreso estudiantil. Esta era la cuestión, nos obligaban a dar exámenes de ingreso, y yo pensaba, como lo pensaban muchos, que el ingreso debía ser restricto, que era una limitación y que era condicionar la posibilidad de que se estudiara, y era eso exactamente. Así que, bueno, se dan luchas estudiantiles que se articulan con las luchas de los trabajadores, las luchas obreras en dictadura, y obreros y estudiantes unidos adelante era la consigna que reflejaba aquella época. Yo marché por primera vez con esa consigna y también participé de algo que no se menciona tanto, pero que existió, que fue el laplatazo. No solo hubo un cordobazo, hubo un rosariazo, hubo un mendozazo, hubo un laplatazo. Hubo una lucha muy intensa en distintos lugares del país, pero donde los estudiantes eran protagonistas principales, y también pusimos en aquella época las primeras víctimas, los estudiantes. Bueno, estoy acá porque hace unas semanas el compañero Claudio Lozano y el compañero Itay Hackman me ofrecieron la posibilidad de acompañar a Camino Popular en esta campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Y me ofrecieron la candidatura, la precandidatura a vicejefa de gobierno. No sé si todos conocen aquí que la nueva legislación que se refiere a las PASO establece que quien va a ser candidato o candidata a la vicejefatura de gobierno no participa en la primera elección de las PASO, que es la que vamos a tener en pocos días más.
No voy a estar en la boleta, voy a estar luego en la siguiente elección del domingo 5 de julio, si logramos superar el piso de las PASO, que espero que podamos hacerlo. Por lo tanto, antes que nada pido el voto. Digamos, nadie se distraiga, nadie mire para otro lado, nadie se entusiasme con la pelea del malo de Horacio y la buena de Gabriela. Es como un culebrón eso, ¿no? Es como una telenovela, pero es chamullo pro. Yo voy a felicitar a todos los que usan el Twitter, porque es una de nuestras herramientas en las redes sociales, y la verdad que estuvo bárbaro el tuitazo que hicimos el otro día, esto de ser TT, Trending Topic, Chamullo Pro, la verdad que forma parte también de nuestras herramientas de lucha, y yo lo digo porque a veces se cree que no son importantes estas herramientas, pero sí lo son. En campaña electoral, sobre todo en relación con el voto de los jóvenes, las cuestiones, lo que podamos hacer en las redes sociales, con el Facebook, con el Twitter, son muy importantes, y creo que Camino Popular es fuerte en esto. Si logramos ponernos de acuerdo, a veces logramos ponernos de acuerdo a qué hora es, cómo lo hacemos y cuál es el hashtag. Otras veces, bueno, podemos fallar, pero en estos días que nos quedan es importante poder, en fin, hacerlo del mejor modo posible. Cuando me ofrecen los compañeros retornar a la política electoral, porque de alguna manera es un regreso para mí, la verdad que no es que yo hubiera dicho que sí a cualquier propuesta. Miren, estos chicos que estuvieron acá hace unos minutos, que estaban contando lo que pasa con algunas fábricas, yo conozco bien lo que pasa con Lear, con los indomables de Lear, y conozco bien lo que pasa con las automotrices y estas fábricas que están ubicadas en la Panamericana, y lo que ha sido cortar la ruta. Y a mí no me parece un detalle secundario que un defensor de burócratas sea primer candidato a legislador en la boleta del Frente para la Victoria. Me refiero al burócrata Carlos Tomada, y si lo chiflan mejor, porque la verdad que querer pasar por amigo de los trabajadores cuando es un flor de burócrata me pone un poquito indignada. Me indignó, por ejemplo, porque sigo creyendo que lo personal es político, para darme a conocer de un modo que ustedes puedan comprender mejor por qué estoy integrando la lista. Me indignó cuando no hace tanto la Facultad de Periodismo y Comunicación en la Ciudad de La Plata decidió darle el premio Rodolfo Walsh a La Garganta Poderosa, lo cual me pareció correcto, pero en primera fila estaba, justo cuando la represión en la Panamericana era el dato de la semana, en primera fila del acto donde se otorgó la distinción Rodolfo Walsh a La Garganta Poderosa, estaba el ministro Carlos Tomada. La verdad, entre el ministro Carlos Tomada y Rodolfo Walsh hay un verdadero abismo, ¿verdad? Mi padre escribía denunciando a la burocracia sindical. Esas son sus notas en el periódico de la CGT de los argentinos. Estoy hablando ahora de la década de los 60 del siglo pasado, pero la verdad que querer reivindicar a Rodolfo Walsh y no saber ni siquiera qué era lo que escribía o por qué lo escribía, no conocer el rol que mi padre le adjudicó a la burocracia sindical en textos como por ejemplo ¿Quién mató a Rosendo?, es prácticamente una falta de respeto. Así que lo planteo porque veo, digamos, el esfuerzo que significa también traer a la facultad las luchas de los trabajadores, como hacen estos chicos, y estos chicos que son militantes, y a mí me parece bien, siempre creo que van a tener que tener lugar para que puedan contar de esas luchas.
en una construcción como la que compartimos, como es Camino Popular, esas luchas forman parte de nuestra preocupación. Y una candidatura como la de Carlos Tomada va a formar parte de nuestras denuncias. Como otras cuestiones, ¿verdad? Cuando acepto esta candidatura, lo hago volviendo a la política electoral, de la cual me había ido alejando un poco luego de haber sido diputada nacional del 2001 al 2005 y legisladora porteña del 2007, diciembre del 2007 a marzo del 2010. Ocupando una banca de izquierda, porque esto es lo que soy una compañera extrapartidaria de izquierda, orgullosa de ser de izquierda y consciente y también orgullosa de no haber pactado nunca con la derecha. Pero creo que además de las razones ideológicas hay razones políticas. Yo sentí que si se trataba de volver a ser candidata, esta es mi octava campaña electoral, la verdad que a veces gané la banca y a veces me tocó también perder, pero aprender de lo que significaba una derrota electoral. Y algunas cosas creo que vale la pena compartirlas, y la verdad que sentí que tanto Itay como Claudio Lozano, Fabio Basteiro, Diana Cordon, Lucía Basalo, son compañeros que valoran la experiencia que uno trae y las cosas que uno puede compartir. Yo les contaba a las compañeras y a los compañeros que si vamos a hablar, por ejemplo, de un tema que se vuelve muy importante en la campaña electoral, que es la cuestión de seguridad pública, seguridad ciudadana en la Ciudad de Buenos Aires, era importante entonces recordar que hay una ley, la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se aprobó en octubre del año 2008. Yo era legisladora porteña en ese momento. El debate de la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires duró más de 10 horas, fue un debate largo. Empezó pasada las 5 de la tarde y terminó casi a las 4 de la madrugada. Y fue un debate muy, muy fuerte, porque no fue una sesión ordinaria, fue una sesión especial. Esto significa que hay que tener, acordadas una cantidad de cosas para lograr el quórum. Se tienen que sentar 31 diputados de la ciudad en sus bancas para obtener el llamado quórum, en una legislatura donde el número de bancas es de 60, son 60. Para tener quórum, que significa poder empezar a debatir, tenés que tener 31 bancas ocupadas, la mitad más uno. Por eso, si son 60, necesitas 31. ¿Y quién puso las 31 bancas para que esto se pudiera debatir? Miren, el macrismo no tiene mayoría en la legislatura porteña, es la primera minoría, tiene en el año 2015, actualmente tiene 28 bancas. Para sacar una ley de mayoría simple necesita 31. Siempre hay algún legislador, legisladora que está de viaje o que se queda en su casa, por lo tanto siempre tienen que conseguir algún voto que reemplace a alguno de los que no están. O sea que 3, 4, 5 votos necesitan. ¿Y quiénes le dan al macrismo los votos que le hacen falta? Yo me sentaba en la banca y hablaba del matrimonio feliz. Decía que el PRO se había casado felizmente con otra fuerza política. Generalmente era, y acá viene la sorpresa para algunos, el Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria con el PRO formaba el matrimonio feliz en la legislatura, y yo decía en el debate de la Ley de Seguridad Pública que eran un matrimonio feliz, que estaban muy enamorados, que se ponían de acuerdo y que incluso tenían hijitos, y que esta Ley de Seguridad Pública para la Ciudad de Buenos Aires
era uno de los hijitos de este feliz matrimonio. A tal punto fue grave la actuación del Frente para la Victoria, cuyo bloque presidía en ese momento el diputado Juan Cabandier, hijo de desaparecidos, como lo soy yo, hija de un desaparecido. La verdad que era doloroso ver que ese bloque se ponía al servicio de la intención macrista y del ministro Montenegro para hacer los deberes de un modo que el fino Palacio llega luego a continuación porque así lo habilitaba esa complicidad política. No son cuestiones menores. El fino Palacio, la creación de la UCEP, los hechos de violencia que protagonizaron, la represión en los años siguientes del Indoamericano, del Borda, de la Sala Alberdi, bueno, los hechos tremendos que hemos tenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dan cuenta de la gravedad de haber creado esta policía en este contexto que no iba a resolver la cuestión de seguridad, sino que la iba a agravar. Eso fue exactamente lo que yo planteé en aquel momento en la banca. Dije que en una ciudad como la nuestra, donde iban a tener que compartir, porque se iban a superponer en el territorio la federal con la metropolitana, dos fuerzas de seguridad, no iban a traer más seguridad, sino más inseguridad. Me quedé corta, porque en la ciudad de Buenos Aires no tenemos dos fuerzas de seguridad. Tenemos la metropolitana en 3 comunas, tenemos la federal, tenemos la gendarmería, tenemos la prefectura y tenemos la seguridad privada. En el año 2015, ¿estamos más seguros? No, estamos más inseguros. Entonces, bueno, a la hora de hacer campaña